Venezolana de Televisión es el canal de la información y opinión en el país. En directo de los estudios de Venezolana de Televisión. Para todas y todos ustedes. Hablar sobre el tema de las luchas afrodescendientes. De inmediato comenzamos. No hay cohesión en la oposición. ¡Viva Bolívar! Desarmados totalmente. Bienvenidos sean La todos. justicia es lo que marca el rumbo de la sociedad. La mejor información deportiva. Desde el lugar donde se genere la noticia. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Desde que abrí una cuenta en el Banco del Tesoro, solo cosas buenas me han pasado. Con mis ahorros y el respaldo de un crédito, compré el carrito que mueve a mi familia. La tarjeta de débito me ahorra un tiempo que aprovecho para ser más productivo. Para los imprevistos, tengo unas tarjetas de crédito que siempre son bienvenidas. ¿Y saben qué es lo mejor? El banco también me apoyó para tener mi propio negocio. Ahora mi vida es mejor. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. Especulación, compras nerviosas y acaparamiento nos hacen víctimas y victimarios. Denúncialos. Hay quienes piensan que dar información es sinónimo de amarillismo, desestabilización y de todo aquello que pueda generar zozobra. Seguramente tú no eres uno de ellos. Por eso te invito a que juntos demostremos desde la trinchera del Gallito que sí se puede hacer periodismo serio. Los espero a todos, de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Cantar de Gallos. ¿Por dónde más? En Venezolana de Televisión. La revolución avanza y Venezuela sigue creciendo. Concebida para reducir el índice de desempleo mediante la colocación de personas en los proyectos que lleva a cabo el gobierno nacional, se incorporan más de 117,000 trabajadores y trabajadoras formadas en la gran misión Saber y Trabajo, cumpliendo así con la meta establecida para el año 2012. Avanzamos en la construcción del modelo socialista. Hay decisiones que definen tu futuro. Aceptar el reto de ingresar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana te abre un camino lleno de oportunidades y te permite contribuir con la seguridad y defensa de la nación. Disciplina. Formación moral. Valor. Destreza, capacitación física e intelectual. Acude a la circunscripción militar más cercana a tu jurisdicción. El reto es para los más capaces. Alístate, la patria espera por ti. Echamos a andar un proyecto hermoso de nuestro comandante presidente, que es el proyecto de rutas estudiantiles universitarias. Es un proyecto que va a cubrir 52 rutas en todos los estados del país para que los estudiantes universitarios tengan garantizado el transporte hacia todas sus universidades, transporte gratuito y seguro, garantizado por el Estado revolucionario. 140 autobuses de 63 asientos, 20 autobuses de 48 puestos y 40 autobuses de 32 puestos.
Hay un sistema especial en los autobuses para atender a los estudiantes que tengan cualquier discapacidad. Este sueño que solo en revolución se logra, porque nosotros estamos trabajando para elevar la calidad de vida del estudiante universitario. Ya no es necesario, como en otrora, que quedaran estudiantes de nuestras universidades, del sistema de educación en las calles, peleando por un pasaje estudiantil. Ahora, con el proyecto de las rutas conjuntas, tenemos garantizada el transporte para todas nuestras universidades sin exclusión. Abre la ventana, sal de tu casa, mira lo que viene con luces. A una muchacho, no te quedes dormido, dile a los vecinos que el camión va a llegar. Viene cargado de pescado fresco, canta con coro, cachama y camisa. Dile a la vecina que no puede faltar. Viene llegando el traje de azul dorado. Ahora comer pescado no es un lujo. Pesca móvil a tu casa llegó, solo es posible en la revolución. Venga, señor, muchas gracias. Gracias, pana. Papá, muévela. La limpieza de Sabana Grande también es tu responsabilidad. En nuestra comunidad Nuevo Amanecer nunca había un infocentro. Ahora, gracias a Revolución y el socialismo, tenemos uno. Todas las mañanas los niños nos reciben con un abrazo y una sonrisa a la espera de que se abra el infocentro. No solamente sirve como espacio educativo, espacio de investigación, sirve también como espacio a la comunidad. Cuando la comunidad se organiza, se logran las metas. De aquel 27 de febrero, donde un pueblo vivió horas históricas. Hace 24 años vimos cómo el pueblo era masacrado, cómo el pueblo era sometido por la burguesía venezolana. ¡Más nunca! Sus armas serán para masacrar a nuestro pueblo. Nosotros estamos aquí rodillas en tierra luchando por esta revolución y esta no la quita nadie. El comandante se queda y se queda. Los desaparecidos, secuestrados, torturados no tenían historia en ningún lado, no aparecían en público en ningún lado, ninguna prensa. ¡Misión del agua! Estamos marchando, familiares y amigos de las víctimas de los gobiernos de Acción Democrática y COSEC. Estamos exigiendo que a un año de promulgada la ley contra el silencio y el olvido, nombren a su representante para que se instale la Comisión por la Justicia y la Verdad. En cumplimiento de la ley de protección de las víctimas del puntofijismo, es que vamos a proceder a la juramentación de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que va a investigar todos los crímenes que se cometieron contra nuestro pueblo. El pueblo tiene memoria. Desde esta mesa te haremos testigo de entrevistas, opiniones y análisis que genera la actualidad política nacional. Te mostraremos distintos puntos de vista, el panorama informativo, con la participación de periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos y Medios Comunitarios. Además, nos haremos eco de tus opiniones vía redes sociales y desde el lugar donde se genere la noticia. Mesa informativa, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, por Venezolana de Televisión.
Ay, mi madre me dijo a mí, mi madre me dijo a mí, mi madre me lo decía. La 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 la, ya la 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 la. Ay, que no fuera tierra ajena, que no fuera tierra ajena, donde no me conocía. Ya la 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 la. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Hoy tenemos patria, y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos. Patria para nuestros hijos. Patria. Todos los días con ustedes llevándoles las expresiones de nuestro país. Esas herramientas que durante tanto tiempo estuvieron destinadas solamente para unas élites. El mismo hecho de trabajar en construcción de socialismo ya es trabajar por la vida. La verdadera alegría nace de la buena conciencia. Que comiencen estos contrastes. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Contrastes, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana por Venezolana de Televisión. Yo no caigo en esa trampa, por la seguridad de mis hijos y por la seguridad de todos, no a las compras nerviosas. Hay que comprar justo lo que se necesita, porque si no eso sería pan para hoy y hambre para mañana. Por eso los productores, distribuidores y consumidores estamos alerta las 24 horas del día para defender la mesa del venezolano. Combate el egoísmo, no caigas en la trampa, dile no a las compras nerviosas. ¿Has comprado algo muy caro porque te dicen que mañana aumentará de precio o porque se acabará? Si es así, has sido otra víctima de la especulación. El especulador es un comerciante que juega con los precios y con el mínimo esfuerzo obtiene ganancias cuantiosas basándose en variaciones futuras de los precios, convirtiéndose en un pirata de la economía que viola las leyes y abusa de los usuarios y consumidores. Los especuladores compran un bien, digamos alimentos, lo esconden o acaparan y al crearse una situación de escasez salen a venderlo a un precio mucho mayor. También se produce especulación cuando una empresa solicita divisas al precio oficial, pero en vez de usarlas para la actividad productiva, importar o exportar, se dedica a venderlas en el mercado ilegal para obtener ganancias millonarias. Los ataques especulativos contra nuestra moneda han facilitado la fuga de miles de millones de dólares del patrimonio nacional, que han ido a engordar los bolsillos de las mafias dentro y fuera de nuestro país. Esto causa deterioro del poder adquisitivo de los ciudadanos, incremento de la inflación y un ambiente de incertidumbre que destruye la vida económica y social del país. Toma conciencia. No seas parte de este círculo vicioso. Denuncia al especulador. Brillantes colores, figuras y movimientos para celebrar la fiesta de la primavera se presentarán con el espectáculo Ópera Gu de Sellán, los días 11 y 12 de marzo en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Entradas a la venta en las taquillas del teatro. Poblados totalmente inundados. Los trabajadores piden la dimisión de la alta dirección. Yo soy de verdad eternamente agradecida con mi presidente. Y al respeto de esta Constitución. Aquí está un pueblo de rodillas en tierra, presidente. El
país afirmó. No es necesaria una nueva toma de posesión en relación al presidente. Denunciar aquellos comercios. Venezuela se ha convertido en un país intensificado. Los que quieran patria, vengan con Chávez. Este programa contiene elementos que no pueden ser presenciados por niñas, niños y adolescentes sin supervisión. Bueno, teníamos un micro introductorio, no lo pusimos, era nuestra camarada diputada Marelis Pérez. Bienvenidas y bienvenidos a su programa Debate Socialista. Esta vez nos acompaña el diputado Yul Yaur del Partido Comunista de Venezuela, la compañera, camarada, luchadora Tatiana Gabaldón y también la compañera, camarada, luchadora Lilian Blaser. Bienvenido y bienvenidas. Gracias. Bueno, vamos a hablar de esto que es una conquista extraordinaria del pueblo venezolano y de la humanidad, el recuperar la memoria, el hacer justicia, y es esta comisión que el día 27 de febrero se juramentó. Me gustaría, Tatiana, desde las víctimas de los 40 años de oprobio, de silencio, de mentiras, además, porque además toda esta masacre contra el pueblo venezolano fue encubierta. ¿Qué significa esta reivindicación al derecho a tener la verdad, a saber la verdad y a buscar justicia? Bueno, te puedes imaginar, todos nosotros y nosotras estamos muy contentos porque en esta gran victoria, esta es una gran victoria, pero nos faltan muchas batallas que librar. ¿Por qué? Porque estamos comenzando ya con la parte legal. Nosotros estamos desde el año 2005, un grupo de familiares y amigos y víctimas, reuniéndonos constantemente hasta que por fin logramos que se hiciera una ley, que es esta ley que nosotros la llamamos la Ley contra el Silencio y el Olvido, que en realidad tiene un nombre bastante largo. La ley para sancionar los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas en el periodo 1958-1998. Hay personas que nos preguntan que por qué no continúa la ley después del 98. Lamentablemente, hasta el 98 tenemos, o sea, son los crímenes y torturados, o sea, los que murieron. No teníamos una constitución que garantizara no los solo derechos. eso, no solo eso, sino que las muertes que hubo y hasta el año 98 fueron muertes por los gobiernos de turno. Sí, es cierto que en estos periodos de revolución han habido muertes de campesinos. Creo que está por el orden de 350, 400 personas a nivel nacional, pero no son de la mano del gobierno, son es por el sicariato, por los terratenientes, por la gente de la oposición que manda a matar a los campesinos que se meten en aquellas tierras que son tierras de nadie. Este periodo es el periodo donde desde el Estado hubo un plan sistemático permanente de terrorismo de Estado contra la población. Así es, y sin piedad. Sin piedad. Mira, yo tengo un ejemplo muy claro. Es un ejemplo que Argimiro le cuenta a su padre en una carta. Ella es hija de Argimiro Gabaldón. Argimiro le cuenta a su padre en una carta que 40 soldados se violaron a una campesina delante de su padre, porque el padre era colaborador de la guerrilla, para que ese viejo campesino pudiera delatar a los guerrilleros, cosa que no hizo. Pero la violaron 40 soldados y eso quedó impune, como quedaron impune la muerte de tantos camaradas, mujeres y hombres, que Venezuela está regada con su sangre. Entonces es allí donde nosotros queremos entrar
conocer esos casos que son desconocidos, porque hay cualquier anónimo de la guerrilla, cualquier anónimo del barrio, cualquier anónimo de los centros de estudio que Venezuela desconoce, que están desaparecidos o sencillamente que nunca se descubrió quiénes los mataron, ni mucho menos, y andan por ahí sueltos, tranquilamente sueltos caminando. El caso de Camilo Betancourt. Camilo Betancourt fue un personaje que mandó Raúl Leoni para el estado Lara, Yaracuy, Portuguesa y Trujillo para acabar con la guerrilla. Era un comandante del ejército. Y ese señor vive en el estado Guárico, en su finca, está anciano. Pero yo creo que él tiene que llamarse, llamarse al botón, tenemos que hacer algo porque este personaje se ha tomado por la ley. Desde la visión cristiana, para que haya perdón, tiene que haber arrepentimiento, reconocimiento de la responsabilidad y de la culpa. Pero dentro de la impunidad no puede haber perdón porque no hay arrepentimiento. Es más, hemos tenido la oportunidad en la Asamblea Nacional de escuchar a diputados que reivindican todos estos actos de violencia y lo asumen como una gran victoria, como si esta acción de terrorismo de Estado hubiese sido en una confrontación contra un ejército enemigo, contra un país invasor, pero era contra los hijos y las hijas del pueblo. En muchos casos, jóvenes militantes de Acción Democrática que fueron asesinados, hijos, como el caso de Chema Saer, hijos de un gobernador de Acción Democrática. Entonces, es la muerte del hermano, la muerte del hijo, es la cultura de Caín, de la violencia y de la celebración del crimen. Pero antes de nosotros continuar en este debate socialista, vamos a oír, esta vez sí, los comentarios de Marelis Pérez, una de las diputadas de nuestro Parlatino que luchó, y también de nuestro diputado Fernando Soto Rojas, por esa ley y por la juramentación que pudimos vivir todas y todos los venezolanos el 27 de febrero de esta Comisión por la Verdad y la Justicia. Vamos a oírlo. Los gobiernos cuarto republicanos se caracterizaron por una política de Estado represiva. Sus víctimas, miles de venezolanos y venezolanas cuyo pecado fue tener una visión de país distinta a la de los gobiernos de turno. El llamado Estado democrático representativo que el bipartidismo desarrolló durante el periodo 58-98, durante 40 años, fue un Estado que se caracterizó por implantar el terrorismo de Estado en el país. Un terrorismo de Estado que se expresó con persecución hacia el movimiento popular estudiantil, contra los campesinos y contra la dirigencia política que levantó las banderas del socialismo, de la solidaridad con la Revolución Cubana, de la lucha contra la intervención imperialista en nuestro país y por la reafirmación de la soberanía nacional. Se calcula más de 3.000 personas los desaparecidos en este país en el periodo 1958-1998. Con el objetivo de investigar los crímenes, desapariciones, torturas y violaciones de derechos humanos perpetrados entre 1958 y 1998, se juramenta la Comisión por la Justicia y la Verdad. Este órgano se encargará de dar cumplimiento a la Ley contra el Silencio y el Olvido, aprobada por la Asamblea Nacional y promulgada en Gaceta Oficial el 25 de noviembre de 2011. La comisión está formada por los poderes públicos del Estado. En el caso de la Asamblea Nacional son 3 diputados y los demás órganos del Estado nombran un representante. Entre todos son como alrededor de 9, pues. Y de 8 a 10 los representantes de los familiares de los muertos y desaparecidos. Es una comisión aproximadamente de unos 15-20 personas y además va a tener un organismo político, de apoyo político, que lo va a dirigir el doctor José Vicente Rangel. Este equipo multidisciplinario tendrá como misión reivindicar a las víctimas y luchas populares reprimidas durante los 40 años del régimen punto fijista. No puede ser que esta falsa dirigencia demócrata le esté diciendo al mundo que el gobierno del presidente Chávez es autoritario y que ellos son los verdaderos demócratas. ¿Ah?
cuando realmente desarrollaron una política de aniquilamiento contra la dirigencia de izquierda en este país. Hoy con la revolución bolivariana y con el liderazgo del comandante Chávez y todo este proceso de cambio y transformación, aspiramos a saldar ese cuento, esa historia, y empezar ya otra historia sobre la base plena de la libertad, de la igualdad y de la justicia. Bueno, oíamos a Fernando y a Marelis. Lilian, parte de esa estrategia de la política de terror del Estado para impedir los cambios, las transformaciones, las luchas del pueblo, esa estrategia se inaugura en Venezuela con esta práctica de las desapariciones forzosas que luego en buena parte de Sudamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil, fueron aplicadas de manera sistemática, pero es en Venezuela, bajo el modelo de la democracia, que se inicia esta estrategia imperialista de terrorismo de Estado. Si era tu comentario. Sí, hay que decir, ¿no?, que cada sistema encuentra formas de modelar la conducta de la gente dependiendo de la situación general, ¿no? Y parece mentira, pero en esos tiempos del 27, 28 de febrero y los primeros días de marzo del 89, hubo más muertos por día, si se puede llamar así, aunque la expresión suene un poquito fea, que en las mismas dictaduras de Pinochet, de Videla. O sea, hubo un momento en que este sistema sintió que tenía que amedrentar a la gente que había salido a la calle a protestar, porque si no se venían cada vez más, digamos... Que lo tenía que hacer de manera masiva ahora. Tenía que hacerlo de manera masiva, pero es verdad, o sea, ese mismo sistema llamado democrático inventó la desaparición, estiraba a la gente de los helicópteros, o sea, hacía cosas realmente terribles, ¿no? Se puede decir que, bueno, enfrentamientos guerrilla, ejércitos, estaban, digamos, cada quien estaba en su ley, como dicen, ¿no? Pero es que fuera de eso habían una cantidad de cosas que son inaceptables, ¿no? Las torturas a estudiantes, o sea, ya no dentro del esquema de la guerra, sino del amedrentamiento general a la población, son cosas inaceptables, ¿no? Y fíjate que hablan de razones políticas y se podría decir que la gente que murió en su casa el 27 de febrero no estaba militando políticamente, pero ¿qué pasa? El Estado sí estaba militando políticamente al asesinarlo, porque le estaba diciendo, como dice Santiago Arconada en el documental del 27 que hicimos, le estaba diciendo no te vas a levantar más y aquí las medidas van. Por lo tanto, era un hecho político, aunque la persona no hubiera participado ni de los saqueos, ni de ningún tipo de levantamiento, la situación era política, ¿no? Yo creo que es importante eso. Un pueblo desarmado. Un pueblo completamente desarmado. Había gente en los barrios que estaba respondiéndole a la policía, pero esos quizás fueron los menos que murieron, porque de alguna manera se estaban defendiendo. Los testimonios que yo tenía de gente que estaba comiendo, que se asomó al balcón, que venía del mercado de comprar, que iba a trabajar el 28 en la mañana. Que iba a trabajar, o sea, cosas que uno dice, y eso era una democracia, ¿no? Entonces, uno lo cuenta en Europa y acaba de regresar de Italia llevándola en los documentales, invitada por la embajada para eso, y la gente se asombra de las cosas que ocurrían, porque no es computable. No es computable que tú me estés hablando de una democracia así sea representativa y que me estés hablando de una masacre de ese tamaño, ¿no? Más las masacres del Amparo, o sea, cosas que sucedieron antes, eso no fue que vino de la nada, ¿no? Yul, el Partido Comunista fue, como organización, aportó gran cantidad de víctimas del puntofijismo. La propia Junta Patriótica fue víctima. Apenas llega al poder el señor Betancourt, esa Junta Patriótica que luchó contra el parigeminismo, Fabricio Ojeda termina siendo asesinado por este poder. ¿Qué significó esta experiencia donde además ellos justifican gran parte de su acción diciendo que el Partido Comunista toma la vía armada, cuando fue empujado el pueblo a esa vía a partir del terrorismo de Estado? Sí, efectivamente, Blanca, esta ley que se aprueba en la Asamblea Nacional en este periodo indudablemente viene a ser un compromiso de los parlamentarios y parlamentarias y del Movimiento Popular Revolucionario, del grupo de amigos y familiares, de todas estas organizaciones que tenemos el compromiso de investigar la verdad de lo que ocurrió en ese periodo.
y no solo de investigar, sino de resarcir esos daños, lo que la misma ley establece, la dignidad y el honor, no solo de las víctimas directas, de aquellos que fueron perseguidos, asesinados, torturados, desplazados, sino de los familiares que resistieron durante todos esos años, que denunciaban y que eran perseguidos por ser denunciados, indudablemente, y que se mantuvieron firmes, que hoy tienen la oportunidad de que se investiguen esos hechos. Para el Partido Comunista de Venezuela, Blanca, como tú lo has dicho, una de las organizaciones con mayor número de mártires que luchó en todo momento, en todo este periodo puntofijista, contra los gobiernos entreguistas, luchó contra la traición que fue el pacto de Punto Fijo, con una política que los gobiernos de turno, adecocopellanos, implementaban contra nuestra población, la llamada doctrina de seguridad nacional, que el imperialismo norteamericano, el gobierno de los Estados Unidos, aplicaba en todos nuestros países latinoamericanos, en nuestro caso aquí en Venezuela, con toda esta política puntofijista. En el caso de el Cono Sur, la política del Plan Cóndor, donde dejó cantidad de muertos, asesinados, desplazados. Bueno, hoy existe la oportunidad no solo de investigar esto, sino que de dar a conocer qué fue lo que ocurrió y que esto no se vuelva a repetir, que es lo más importante también, que no se vuelva a repetir, que nuestro pueblo tenga conciencia de las causas y de las consecuencias que dejó este número de víctimas, este número de asesinatos, este número de perseguidos y desplazados, y que tengamos la oportunidad de luchar para que no se vuelva a repetir. Es el compromiso que tenemos desde el Partido Comunista de Venezuela y desde las organizaciones del Movimiento Popular Revolucionario. Bueno, nosotros vamos a hacer un brevísimo corte, vamos a dejar un video que son justamente testimoniales que se hicieron durante esta jornada del 27 de febrero y volvemos en pocos minutos a su debate socialista. En el ayer, José del Carmen Pirela no tenía reconocimiento y gracias a la revolución, José del Carmen tiene identidad. Él es uno que los desaparecidos del 27 de febrero del Caracazo lo desaparecieron y lo metieron en el barro de la peste. Y por eso, hoy en día, el pueblo revolucionario no puede olvidar que hoy estamos cumpliendo 24 años de el Caracazo. Ese día estaba yo cubriendo, me mandaron a hacer un trabajo en el Parque Central y en lo que salgo a las 10 de la mañana me consigo que toda la avenida Bolívar, avenida Baral, avenida México, avenida Universidad, esto era un estallido, era la gente que salía a la calle, sale la Guardia Nacional y la Policía Metropolitana a reprimir, me meto y le explico, mira, oye, vale, pero tú no puedes acabar con esa gente así, vale, tiene que haber un motivo. Hermano, o usted se quita o usted va a pagar igual que esa gente. Fue cuando el pueblo despertó ante el letargo sometido por los medios de comunicación que mantenía al pueblo engañado. El paquete neoliberal de Carlos Andrés Pérez hizo que nuestro pueblo agarrara las calles y se mantendrá en las calles haciendo la revolución que nosotros todos siempre hemos soñado. Hoy Venezuela ha cambiado toda esa realidad, tenemos un país próspero, un país que sin duda alguna cada día va creciendo desde el punto de vista económico, cada día va creciendo desde el punto de vista del desarrollo social, cada día va creciendo desde el punto de vista de la expectativa de nuestro pueblo y que sin duda alguna ha tomado medidas a favor del pueblo en reivindicación de la sociedad venezolana y por eso nuestro pueblo se siente contento. Hoy nosotros estamos marchando en memoria de lo que fue el 27 de febrero. El canal de todos los venezolanos. Desde esta mesa te haremos testigo de entrevistas, opiniones y análisis que genera la actualidad política nacional. Demostraremos distintos puntos de vista, el panorama informativo con la participación de periodistas del Sistema Nacional de Medios Públicos y medios comunitarios. Además, nos haremos eco de tus opiniones vía redes sociales y desde el lugar donde se genere la noticia. Mesa informativa, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, por Venezolana de Televisión. Mira bien dentro de ti.
Allí encontrarás la pasión para vencer, la fuerza para lograr tus metas y la determinación para hacer realidad todos tus sueños. Banco Bicentenario, en marcha. Los desaparecidos, secuestrados, torturados no tenían historia en ningún lado, no aparecían en público en ningún lado, ninguna prensa. Comisión de la Estamos marchando, familiares y amigos de las víctimas de los gobiernos de Acción Democrática y Comer. Estamos exigiendo que a un año de promulgada la ley contra el silencio y el olvido, nombren a sus representantes para que se instale la Comisión por la Justicia y la Verdad. En cumplimiento de la ley de protección de las víctimas del puntovijismo, es que vamos a proceder a la juramentación de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que va a investigar todos los crímenes que se cometieron contra nuestro pueblo. El pueblo tiene memoria. Gracias a la revolución bolivariana es posible. Gracias a la constancia de un pueblo, gracias a la constancia de familiares, gracias a la constancia del Estado bolivariano, el Estado revolucionario, es posible tener hoy una comisión por la justicia y la verdad. Se han hecho esfuerzos individuales. Recientemente estuvimos en la Asamblea Nacional llevando los restos del compañero, camarada, hermano Noel Rodríguez, luego de 40 años de búsqueda de su señora madre del cadáver de su hijo. Aparecieron los restos de Noel, pero es bueno que la derecha venezolana sepa que los restos de Noel y los restos de los más de 3.000 desaparecidos y asesinados durante el periodo de la Cuarta República están en nuestros corazones, en nuestras almas, están en nuestra conciencia para no rendirnos jamás. Para no rendirnos jamás. Esa experiencia, Tatiana, de la lucha de la madre de Noel Rodríguez y luego ese acto que tuvimos en la Asamblea Nacional donde en el hemiciclo fueron velados sus restos, ¿no? Eso tiene una carga de dolor, pero sin embargo fue un acto de reivindicación, de justicia, de honor, de dignidad, de sentido de la vida, importantísimo. Es decir, toda la lucha de esta madre se concreta en una victoria en el momento en que su hijo y la causa de su hijo es reivindicada. Parte de lo que pretendían estos asesinatos sistemáticos de generaciones de hombres y mujeres de este país. Además, cuando uno habla con los familiares y conoce a partir del vínculo con los familiares a gente como Américo Silva, como Argimiro, como Fabricio, es decir, eran venezolanos de una talla que la historia de nuestro país sería otra si en vez de haber estado en el gobierno la gente que asesina, que traiciona y que vende a la patria, ese periodo hubiese sido el de esas generaciones de hombres y de mujeres que llegaban al sacrificio por la lucha, por la causa, ¿no? Entonces, cuando uno logra recuperar esa memoria, no solamente es la reivindicación de esa familia, es también la de ese país, que obviamente era un país que estaba ahí latente y que luego nuestro comandante Hugo Chávez logró despertar. Ese país se hizo vivo, se hizo gobierno, asumió esta revolución bolivariana, pero por muchos años, durante 40 años, estuvo como adormecido. Así es. Con la muerte, con el terrorismo. Nuestra moral, era una moral colectiva para todos nosotros. Claro, es decir que esta reivindicación
este reconocimiento, esta búsqueda de la memoria es también reencontrarnos con ese país que obviamente es el país que hoy se materializa en la Revolución Bolivariana y creo que eso es fundamental. Pero el tema de cómo tú nos narraste algo, porque es importante entender cómo funcionaba. Uno de tus hermanos de 10 años fue secuestrado para presionar a tu padre. Fíjate, en el año 64, en el mismo año que muere mi papá, a mi hermano lo secuestra el gobernador del estado Lara, entonces llamado Miguel Romero Antoni, un gobernador adeco. Mi hermano desaparece. Te puedes imaginar la angustia de una madre porque su hijo de 10 años no aparece. Lo tenía el gobernador del estado Lara secuestrado en los sótanos de su casa, que el sótano de la casa del gobernador era un sótano de tortura. Y la tortura que le hicieron a mi hermano fue que él viera cómo torturaban a otros revolucionarios que estaban allí. Y psicológicamente le decían cosas, lo acosaban, lo metían en cuartos oscuros. Por supuesto, mi hermano no tenía ningún rasguño en su cuerpo. Pero mi hermano, esa fue la manera de cómo lo torturaron psicológicamente. Yo creo que a mi hermano le costó mucho superar eso por lo que él pasó. Tenía solo 10 años. A las 72 horas aparece porque Argimiro era hermano de Alirio Ugarte Pelayo, que en ese momento Alirio Ugarte era senador de la República. Solo así entregaron a mi hermano, y no fue que lo entregaron, lo dejaron en algún punto de Barquisimeto para que él llegara a su casa. Así esa era una práctica normal, a veces los niños no aparecían, a veces desprendían a los hijos de sus madres y de sus padres y no aparecían. Es lo mismo que sucedió en Argentina, como tú lo reseñas hace rato, que hoy día están empezando a aparecer los nietos de los revolucionarios de aquel momento. Aquí desaparecían a los hijos para que los padres aparecieran. Afortunadamente aparece en este momento Alirio Ugarte, mi tío Alirio, que hace que regrese Alejandro a la casa, y mi papá no bajó de la montaña, porque la idea era que bajara para apresarlo. Es parte de esa experiencia, pero hay una cosa con el tema de Chema Saer, que a él en esa captura en la que es asesinado, no le dejan la acción del crimen de asesinarlo a los cuerpos de seguridad, sino que son bandas armadas de ADE y de COPEI las que ejecutan esto, porque era el hijo de un gobernador. Así que los cuerpos de seguridad tenían la limitación de si iban a entrar en un conflicto, y son las bandas armadas. Esta práctica es una práctica fascista. Indudablemente, y esta ley regula acciones contra esas bandas armadas de esos partidos políticos de la burguesía que se encargaron como terceros de indudablemente ejecutar acciones contra dirigentes políticos, contra revolucionarios que reivindicaban la liberación nacional y reivindicaban el socialismo, y eran perseguidores de estos revolucionarios y revolucionarias que indudablemente culminaban asesinándolos, persiguiéndolos, desplazándolos para que lograsen su objetivo, ¿no? Lilian, tú fuiste testigo de excepción de esas 2 horas en las que volvió, esas 48 horas en las que volvió el punto fijismo, la acción que del 11 de abril del golpe de Estado, de cómo se montó a estos francotiradores a disparar contra su propia gente, a disparar contra el pueblo que defendía en Yaguno, pero también a disparar contra la propia marcha que ellos habían organizado, convocado, pero de la cual ya se habían retirado. ¿Tú crees que hay alguna reconocimiento, arrepentimiento, o esto sigue siendo una de las premisas fundamentales de esta oposición fascista en el país? Sí, es terrible saber que ese día el país, que ya venía dividiéndose por pertenecer cada lado a proyectos políticos muy distintos, se sufrió un corte muy abrupto, muy fuerte, porque cada bando sintió que el otro no solamente era un adversario político, sino que formaba parte de un grupo de asesinos, ¿no?
O sea, porque tanto la oposición de este lado, viendo caer a su gente, como la gente del proceso del otro lado, viendo caer a su gente, tenían que pensar que era el bando de enfrente el que los estaba asesinando. Y bueno, ya sabemos que hubo un tercer factor ligado, por supuesto, a las fuerzas de oposición, a las cúpulas de oposición. Y lo que más duele es oír los testimonios cada 11 y 12 y 13 de abril de la gente de oposición jurando y perjurando y estando convencidos y convencidas de que nosotros, o sea, de que la gente del proceso tuvo la acción tan terrible de matarlos allí en una marcha, y que todo lo que se trató de hacer en el documental de Ángel Palacio no les llega. Yo se lo he pasado a gente de oposición o a gente niní, cuando la terminan de ver me dicen, bueno, yo no sé, ahí todo el mundo disparó. O sea, hay una especie de defensa perceptual, eso en psicología es lógico. O sea, tú no puedes aceptar que tu gente haga ese tipo de cosas tan horrendas, ¿no? Sobre todo cuando esas acciones han estado escondidas durante tantos años. Sí. Cuando la gente no sabe que parte de la práctica fundamental de la oligarquía de la derecha en este país ha sido el asesinato, la planificación sistemática del asesinato. Y con tiro de gracia, porque casi todos los cadáveres que se han encontrado en los años 60 tienen un tiro de gracia. Está Ramón Antonio Álvarez, 36 tiros en el cuerpo y un tiro de gracia en la cabeza. Creo que Noel Rodríguez también aparece con un tiro de gracia. Los compañeros que mataron en Yumare con tiro de gracia. Los compañeros que mataron en Cantaura con tiro de gracia. Ese tiro de gracia es el tiro de la cabeza. Sí, claro. Que también se dio el 11 de abril, pero a larga distancia. Sí. ¿No? Y como decía Lilian también, las prácticas de las torturas que eran asesinados con las torturas que se le realizaban y luego lanzados desde los edificios de seguridad de la DIGEPOL. Está el caso que fue el primer caso que tuvo una connotación nacional de repercusión, el de José Gregorio Rodríguez, que fue capturado en el litoral, fue torturado en los edificios de la DIGEPOL y lanzado después de ser asesinado por el edificio DIGEPOL, dirigente del Partido Comunista de Venezuela. Y otros casos que indudablemente... el caso de Víctor Soto Rojas, que sí. lo colgaron de los pies en un helicóptero, según cuentan, y lo estrellaron entre los árboles de un bosque para que se esparciera su cuerpo por todo ese bosque y no apareciera. De hecho, por eso no ha aparecido. Y lo de las cortas de manos. Cortadas de manos, sacos de manos cortadas de campesinos. Sí, por eso no podemos volver atrás. Vamos a ver primero un micro donde se habla de ese modelo de democracia. Vamos a escuchar a José Vicente Rangel. Es otro día pleno de historia y de responsabilidad venezolanas. El ciudadano que hoy inicia el mandato constitucional, que se prolongará por 5 años, es el presidente de nuestra etapa democrática. La falsa democracia que vivió Venezuela durante los 40 años del régimen puntofijista sumó más de 1000 casos de ciudadanos desaparecidos por razones políticas, dejando una deuda con la justicia y los derechos humanos que aún no se ha saldado. Se trataba de crear un sistema de contención al comunismo. Aquí se consumaron delitos de lesa humanidad. La figura del desaparecido surgió en primer lugar en Venezuela. Más de 1000 desaparecidos durante los gobiernos de Raúl Leoni y de otros gobernantes. Y la tortura implementada desde la Escuela de las Américas, porque toda esa bestial represión tuvo una inspiración norteamericana. Fue el imperio el que adelantó la represión y convirtió a nuestros oficiales en torturadores y represores. José Vicente Rangel hizo esos señalamientos desde el primer momento. Se sabía que eran instrucciones de la Escuela de las Américas. Al leer los manuales de la Escuela de las Américas, que en ese momento no los conocíamos, sí entendimos por qué tanto tiempo. Aparentemente, esa es una primera fase en donde los mantienen incomunicados, como para que ellos se vayan desmoralizando, creyendo que no los están buscando. La tortura es psicológica, de no saber en qué día vives, de estar mal alimentado, de creerte abandonado y de ofertas, donde te ponen una y otra. Posteriormente, si ellos no se doblegan en esa fase, ya pasan a la tortura
física ya de maltrato, en sacarle las uñas, sacarle los dientes, cuestiones muy dolorosas para irlo doblegando, aspiraban ellos. Se sabe que fueron mecanismos muy sofisticados los que usaron, porque ya ahí eran las enseñanzas de la Escuela de las Américas. Oíamos a Maite Tejero, también hermana de un desaparecido. Esa práctica que vivimos durante los 40 años, que luego se convierte además en una práctica que todavía no tiene parangón, ¿no? Lo que fue un plan de terrorismo de Estado sistemático, dirigido, que en algunos casos fue también, en uno fue selectivo, pero en otro fue masivo, contra la población campesina, era una agresión masiva. Se bombardeaban poblaciones campesinas para impedir que esas zonas pudieran ser de alguna manera apoyo para los guerrilleros, pero igual el asesinato de trabajadores fue permanente y sistemático, y el asesinato de estudiantes, que es por el pasaje estudiantil, es una cosa que uno no puede imaginar, que se asesine gente en una marcha, que se asesine a gente por protestar por un alza del pasaje. Eso llega a su cúspide el 27 y 28 de febrero, con entonces ya el crimen, la masacre contra un pueblo como si se tratara de un pueblo enemigo. Pero decíamos que lo vimos luego apenas pudieron tener acceso al poder, lo vimos en abril, pero lo hemos visto también, como lo decías tú inicialmente, el asesinato sistemático contra campesinos, el hecho de que estas bandas terratenientes utilizan sicarios y paramilitares para amedrentar, y lo vimos durante el paro petrolero. Sí. Casi queman vivo a un transportista, a un señor, por haber violentado su paro, ¿no? La práctica también de acoso con las guarimbas en contra de las familias que se negaban a participar de lo que ellos asumían que era la protesta. Y bueno, esta compañera Elsa, pintora, que también fue agredida en la Plaza Altamira por cargar una bata roja, y eso ocasionó su muerte. Pero esta práctica del amedrentamiento, de la acción agresiva que llega hasta el crimen contra el otro por su forma de pensar, ha caracterizado a la derecha venezolana a lo largo de buena parte o de todo el siglo XX, y de alguna manera durante este periodo, a pesar de que hay una revolución, hay una constitución profundamente democrática, y nos dirige el presidente de la República más demócrata del mundo, que en medio de un golpe de Estado apenas llega al poder, saca un crucifijo y llama a la reconciliación. No hubo un perseguido, no hubo un allanado, es decir, no hubo ninguna acción de retaliación política. Lo único que se hizo, luego de un procedimiento absolutamente legal hecho por el Poder Judicial, fue encarcelar a quienes dirigieron la operación, estando al frente de organismos de seguridad, de la Policía Metropolitana y de la Policía de Sucre, planificaron la acción de asesinato y de muerte de quienes estaban en ese momento como pueblo en la calle. Entonces, sin embargo, a pesar de todo esto, no ha habido un cambio. Creo que parte de que no haya cambio es que no hay justicia. Mientras siga la impunidad y no haya reconocimiento de la culpa, no hay arrepentimiento, no hay cambio de conducta. Por eso es tan importante esta ley. El cambio de conducta de estos sectores solo será posible en el momento que se les juzgue o que se juzgue como crimen el asesinato político. No sé qué piensas, Lilian, de eso. Sí, yo creo que es importante, la impunidad siempre llama al crimen, ¿no? Es decir, en cualquiera de los niveles de impunidad que puedan haber. Y yo creo que establecer este orden de la vida que queremos establecer en contra del orden de la muerte es importante, y es también extremadamente importante que la gente que piensa que solo porque
esta comisión está hecha para trabajar un periodo de la historia. Todas las comisiones, la verdad, tienen que tener un límite de tiempo y además se establecen para crímenes pasados. Es decir, todo lo que estamos haciendo ahorita por los derechos humanos, yo he hecho foros sobre el 27 de febrero en la UNES, en la Comandancia General del Ejército, y veo que la actitud es tan distinta de las nuevas fuerzas del orden, si se pueden llamar así, que las anteriores. O sea, yo estuve hace 3 días en la Comandancia General del Ejército y decía, mira, si me hubieran llamado hace 24 años para venir a pasar el 27 de febrero, yo hubiera pensado que estaban locos, ¿no? O sea, han cambiado las cosas. Por supuesto, pueden haber todavía atentados contra los derechos humanos, pueden haber conductas individuales, pueden haber conductas grupales entre nuestras fuerzas que puedan llevar a eso. Eso también hay que vigilarlo. No quiere decir que haya una comisión que vaya de un periodo del 58 al 98, que lo que se haga ahorita no va a tener ninguna vigilancia, y todos y todas tenemos que vigilar también nuestra propia conducta con respecto a los seres humanos, ¿no? Sean estos transgresores políticos o sean transgresores de otro tipo, sociales, ¿no? Entonces, pero yo creo que sí, que tenemos que poner un esfuerzo enorme en que no queden impunes ninguno de los crímenes, ni anteriores ni actuales, que se puedan cometer, y que haya una vigilancia social, cultural de la población sobre sus cuerpos, ¿no? Y eso es el esfuerzo extraordinario que se está haciendo a través de la misión A Toda Vida, el impulso de la universidad, justamente para formar a una Policía Nacional que tenga carácter humanista y que como premisa tenga la defensa de los derechos humanos. Vamos a hacer un breve corte, vamos a despedir con un micro y volvemos en breves minutos. Muchas gracias. La rabia se sacudió y mal piensa que el que cree que el pleito se terminó. Yo digo que ahora es cuando que la cosa comenzó, o mejor dicho, compadre, que el asunto continuó, porque esta rencilla es vieja desde el tiempo de Colón, cuando la bota española a nuestro suelo ajerró a fuerza de matar indios con machete y religión, cuando el hermano aborigen con furia se defendió. Después en la independencia el pobre fue quien peleó, esclavos y campesinos dieron la cara al cañón, al pueblo pata en el suelo, la guerra es la salvación, y así pudimos, compadre, derrotar al español. Pero después en la patria siguió la misma cuestión, gobernaban los de arriba, los jefes del batallón, y el guerrero sin camisa, el pueblo que combatió, vio frustrada su esperanza de cambiar la situación, y la miseria, compadre, igualita se quedó, la tierra quedó en las manos del que nunca la sudó. Canal de todos los venezolanos. Venezolana de Televisión es el canal de la información y opinión en el país. En directo de los estudios de Venezolana de Televisión. Para todas y todos ustedes. Hablar sobre el tema de las luchas afrodescendientes. De inmediato comenzamos. No hay cohesión en la oposición. ¡Viva Bolívar! Desarmados totalmente. Bienvenidas sean todos. La justicia es lo que marca el rumbo de la sociedad. La mejor información deportiva. Desde el lugar donde se genere la noticia. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Así nos expresamos. Con una comunicación cercana, afectiva, que se transmite y se recibe de piel a piel. Así somos.
Móvilnet, la señal que nos une. Hay quienes piensan que dar información es sinónimo de amarillismo, desestabilización y de todo aquello que pueda generar zozobra. Seguramente tú no eres uno de ellos. Por eso te invito a que juntos demostremos desde la trinchera del Gallito que sí se puede hacer periodismo serio. Los espero a todos, de lunes a viernes a las 6 de la mañana en Cantar de Gallos. ¿Por dónde más? En Venezolana de Televisión. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Hoy tenemos patria, y pase lo que pase, en cualquier circunstancia, seguiremos teniendo patria, patria para siempre, patria para nuestros hijos. Patria para nosotros. Patria. El canal de todos los venezolanos. Cuando se habla de desaparición de personas por motivos políticos, suele pensarse en países como Argentina, Chile y Guatemala. Sorprende saber que en Venezuela, durante los años 60 y bajo un régimen supuestamente democrático, más de 1000 personas fueron detenidas y desaparecidas. El fenómeno de los desaparecidos, yo tengo la precisión que ciertamente comienza en Venezuela y que de aquí se exporta. De aquí nace y se exporta, ahora queda mostrado con las cartas secretas del imperio. Existen fosas comunes en el estado de Yaracuy, existen cementerios clandestinos dentro de las pistas de aterrizaje, así como lo hubo en Bolivia, donde los compañeros bolivianos, argentinos y cubanos rescataron al Che. También en las pistas de aterrizaje del Teatro de Operaciones del Tocuyo, por ejemplo, tenemos información de gente que de la época, testigos de la época, que hay un cementerio clandestino. Las montañas venezolanas están heridas por el asesinato de sus mejores hijos, de una generación que lo entregó todo por transformar la estructura social de este país. Veíamos en este documental de nuestro compañero Ángel Palacio, decía que solo con Leoni se contabilizaban 1000 desaparecidos. Ustedes hasta ahora han tenido un reporte de 3000 casos, más de 3000 casos de desapariciones, ¿no? Y en solo 27 y 28 también se asumen más de 3000 personas asesinadas. Pero esto sin que se hubiese dado el espacio para que la gente vaya, diga, denuncie. Hace unos días, justo con lo que fue este homenaje, en el momento que fueron llevados los restos de Noel, un señor de más o menos 70 años me hablaba de un compañero de él que desapareció, que estuvo con él, que estuvo esposado con él, que estuvieron juntos y que él sabe en el momento en que se lo llevan y luego su familia no lo encontró más, pero ya él no tiene no tiene ningún familiar vivo, cercano, que él conozca y que pueda incorporarlo y que pueda estar a esta lucha, ¿no? Pero entonces así habrán nuevos casos que se van a poder incorporar a esta lista y va a ser la reivindicación a la memoria de un pueblo en lucha, a la memoria de un pueblo, además el cuestionamiento a ese modelo de democracia donde el voto era usado más bien como un recurso de amedrentamiento y de imposición, pero no como un derecho para que el pueblo pudiera decidir su destino. Era la democracia del miedo, la democracia del terror, la democracia del chantaje, ese modelo de democracia burguesa representativa a la que no volveremos nunca más. Pero la reivindicación, me gustaría la reivindicación de las víctimas, de los familiares, el reconocimiento que se hace a las víctimas del 27 y 28 de febrero, ¿no? Se han destinado más de 12 millones de bolívares para esto. Entendemos que de ninguna manera hay ninguna compensación para un familiar. En el caso del 27 y 28 de febrero, el Estado asume esto. Quisiera, Lilian, tu comentario. Es el comandante Chávez el que hace justicia de esta violencia que sufrió el pueblo venezolano durante la Cuarta República.
Sí, una justicia simbólica porque, como tú dices, nada paga la vida de una persona. Pero también está la justicia con la verdad. Dice que la verdad es la primera que muere en una guerra y yo creo que ahí hubo una guerra contra el pueblo. Y en el documental intentamos restablecer algunas cosas que son importantes porque lo acabo de ver en este micro. Aparecen unos saqueos y luego aparecen las fuerzas del orden, entre comillas. Antes de los saqueos hubo muchas manifestaciones, y no solo en Caracas, hubo manifestaciones en Barquisimeto, en Vargas, en una cantidad de lugares. El 27 comenzó con manifestaciones, también en Guarena fueron primero manifestaciones. Por supuesto, las cosas se van desarrollando, se consiguen acaparamientos y ya la cosa va derivando y aparecen los saqueos, pero esa es una verdad que también hay que repetirla y repetirla. El 27 de febrero no es igual a saqueo. El saqueo fue un desarrollo social, si se quiere, quizás no natural, pero sí social, de cosas que fueron sucediendo, de cosas que la gente fue descubriendo, y entonces el chino, el portugués de la esquina, el que hizo acaparamiento fue saqueado, el que no lo hizo no fue saqueado. Había lugares que permanecían incólumes porque la persona no había abusado contra el pueblo, ¿no? De alguna manera fue una reivindicación. Y después lo que vino no fue un orden, lo que después vino fue una masacre. Esa es una especie de generalizaciones que hace mucha gente sobre el 27, que bueno, hubo saqueo, digo que pone orden, por supuesto, si están saqueando, pero es que los muertos no fueron durante los saqueos, fueron muy pocos los muertos durante los saqueos. Los muertos vinieron 1 de marzo, 2 de marzo, cuando el toque de queda, que servía para ocultar, que bueno, para ocultarle a la población en general lo que la población de los barrios conocía totalmente, ¿no? Que fue la matanza espantosa, indiscriminada, de gente que podía haber participado o no en los saqueos, pero ese no era el problema. Estaban participando como pueblo en un levantamiento popular. Y eso era lo que había que castigar y amedrentar y tratar de evitar que sucediera, cosa que por supuesto no se pudo, porque después vinieron otros hechos que nos llevaron donde estamos ahorita aquí, ¿no? ¿Qué defendía ese Estado burgués, ese Estado de Carlos Andrés Pérez, cuando arremete contra el pueblo de esa manera? Intereses para las transnacionales y las corporaciones comprometidos con las políticas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Recordemos que esos eran gobiernos, expresiones de la burguesía, y es la burguesía quien genera la violencia cuando ve a sus intereses en peligro, cuando ve que el pueblo realmente reclama sus derechos. Es la burguesía quien genera esa violencia contra la población, que arremete con los aparatos represivos del Estado burgués. Entonces, en el momento en que el pueblo defiende la soberanía, que defiende la liberación, que defiende los intereses y los recursos que son del mismo pueblo, indudablemente que esa expresión, esos gobiernos, que esa expresión de esa burguesía arremete con esos aparatos represivos. Fue lo que ocurrió el 27 y 28 de febrero, trataron de implementar o lo hicieron, implementar unas políticas que venían dirigidas desde el Fondo Monetario, desde el Banco Mundial. Eran las políticas del imperialismo que dictaban a las naciones y que Venezuela ejecutaba a través de su gobierno de manera eficiente hasta ese momento, y que indudablemente tuvo una respuesta popular. Lo del saqueo fue consecuencia de todas esas acciones que se desarrollaron. Y además, Blanca, hay que señalar algo aquí, pues esa acción del 27 y 28 de febrero tuvo repeticiones a lo largo de los gobiernos siguientes, tuvo repeticiones en el gobierno de Caldera. Recordemos que en Caracas había saqueo cada rato y recordemos lo que ocurría producto de toda esta política. Indudablemente llegó un gobierno revolucionario. ¿Y por qué no ocurren saqueos ahora y por qué no ocurren acciones de este tipo en el gobierno revolucionario bolivariano? Porque indudablemente las políticas van en función de mejorar la calidad de vida del pueblo, del ciudadano. Los recursos que hoy se entran al país, ingresan a las arcas del país, son redistribuidas de manera más justa, más equitativa para toda la población. Entonces, bueno, eso a nosotros no se nos puede olvidar, esa experiencia, y básicamente a los jóvenes que nacieron después del 89, toda la década de los 90, que ahora tendrán 15, 20 años, tienen que ser estudiosos y no se nos puede olvidar para no volver a esa política entreguista. Lilian. Durante esos 9 años que sucedieron al 27 de febrero hubo una cantidad enorme de manifestaciones, casi todos los días manifestaciones por el agua, por el pasaje, pero el pueblo se mantuvo en las calles protestando y peleando. Margarita López May hizo un libro donde hace la recopilación de la cantidad
cantidad de manifestaciones que había en todo el territorio venezolano, ¿no? Hay una subestimación del pueblo venezolano. El 11, el 12 de abril, el 13, intentaron los de la derecha desviar la atención del pueblo que reclamaba: queremos a Chávez, sí, señor. Queremos el poder, queremos la democracia, queremos la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su cédula de identidad que decía República Bolivariana de Venezuela, y ellos intentaron crear focos para perturbar la manifestación política, focos de saqueo. Lo hicieron en Catia y lo hicieron en varias parroquias. De ninguna manera, ninguno de los hombres, de las mujeres que salieron a reclamar que querían a Chávez, se quedó haciendo ningún saqueo. No era el interés. El pueblo quiere a Chávez, el pueblo quiere el poder, quiere una patria, quiere una constitución, quiere tener derecho. Hay una equivocación gigantesca de quienes en ese momento asumieron que esa rebelión del 27 y 28 de febrero lo que perseguía era un pote de mantequilla y un paquete de harina pan. Que también hacían falta y que también hacían falta. Pero nadie muere, pero eso fue y se todo sacrifica, acumulado. y Eso se fue moviliza, y se organiza como pueblo, y se enfrenta. Era un símbolo de que me estás quitando todo. Eso fue un acumulado de muchos nos quitaron los años. derechos, el trabajo, la vivienda, La seguridad. condenados a vivir como marginados, y ahora te quitaban hasta el derecho a comer. Es decir, todo, era nadie. Era no eres nada, no eres nadie, y este pueblo salió a reclamar lo que tanto se había ofrecido. Vamos a ver un video sobre esta reivindicación en el caso de las víctimas del 27 y 28 de febrero. Se está aprobando aquí 12.171.600 bolívares para ser destinados al cumplimiento del decreto emanado por el comandante Chávez el 27 de febrero del año 2009. Se ha ido progresivamente identificando víctimas, identificando sus familiares, y poco a poco se ha ido protegiendo a los familiares de aquellos que cayeron. Me gustaría yo un comentario sobre eso. En aquel momento la gente valía tan poco que se podía asesinar para defender una Santa María y unos víveres. Hoy el Estado asume la reivindicación de quienes cayeron en esa gesta, que era una gesta contra el Fondo Monetario y contra toda la política neoliberal. Por supuesto, quienes dirigen hoy el Estado y el liderazgo del presidente Chávez, un hombre con un profundo talante democrático, antiimperialista, humano, y que con toda responsabilidad, como ha sido una de las características del comandante Chávez, asumió indudablemente responder como jefe del Estado a esos crímenes que se cometieron por los aparatos represivos. Es cierto que esos aparatos represivos fueron controlados por otros gobiernos, fueron controlados por la burguesía en ese momento, y que existen indudablemente rasgos de elementos de este tipo en esos aparatos y que habrá que ir depurándolos. Pero el carácter de quien dirige el Estado hoy, el carácter del comandante Chávez, ese carácter humanitario, indudablemente conllevó a que el Estado responda como institución a las víctimas, a los familiares de las víctimas, y esas son acciones concretas como ese decreto que acabamos de escuchar. Vamos corriendo, okay. Vamos en breves momentos a poner justamente la juramentación de esta comisión. Y Tatiana, antes de ir a ese video de la juramentación, yo quisiera que nos dijeras en qué consiste esta comisión, quiénes la constituyen, cuál es su papel, qué es lo que va a permitir esta comisión para lograr verdad y justicia. Bueno, la comisión está compuesta principalmente por familiares y amigos de los desaparecidos de los años 60, 90,
las décadas del 60 al 90, y con miembros de diferentes instituciones del Estado, como son los compañeros diputados, que aquí a mi lado tengo a Yabul, varios diputados, no recuerdo los nombres de todos, pero varios diputados, está gente de la Fiscalía, gente de la Defensoría, de la Vicepresidencia también, que el presidente de la República nombró a José Vicente, a Tarek William Saab, a Jorge Rodríguez, a varios compañeros que van a conformar esta comisión. Y algo muy importante, no somos nosotros nada más los que vamos a trabajar aquí, nosotros estamos llamando a las personas que se consideren con el derecho de estar aquí, que tengan el deseo de trabajar con nosotros para lograr este trabajo en el corto tiempo de 3 años, que se unan a nivel nacional, se unan a este trabajo. Pues hay 7 comisiones en las cuales pueden trabajar. Yo quiero leerlas, si tú me lo permites. Por favor. Están en el artículo 13 de la ley. La Comisión por la Justicia y la Verdad estará constituida, entre otras, por las siguientes subcomisiones. La primera, participación del Poder Popular. Documentación y testimonio. Esta es la que nos va a permitir entrar a rescatar documentaciones. La memoria. La memoria histórica, por supuesto. Reconstruirla. La historia que fue borrada. Información y divulgación. Recepción de denuncias. Asuntos jurídicos, asuntos sociales, asuntos internacionales y otras que se determinen a medida que vaya ese es el calor del trabajo, pues lo que vaya pasando. Esto es muy importante, que la gente se incorpore, porque si no, no vamos a poder lograr el objetivo como debe ser. Somos muy pocos, pero somos muchos dolientes a nivel nacional. El hecho de que uno sea o no. Muy pocos la comisión. La comisión, somos muy pocos. Todos. Por supuesto, somos muy pocos la comisión, pero la idea es que se sume mucha gente. No importa que no sea doliente directo de alguno de las víctimas. Lo importante es que sienta la necesidad de apoyar esta causa. Yo creo que el Poder Popular va a aportar mucho, pero también dentro de lo que es ese Poder Popular, las organizaciones políticas que desde su propia base, el Partido Comunista, Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico también, los movimientos, todo el mundo a reconstruir esa historia, claro, historia que va a dignificar la lucha de un pueblo. De hecho ya nosotros hemos venido trabajando, armando todas esas comisiones en algunos estados. Ya hay algún trabajo avanzado, por ejemplo en la región centro-occidental ya hay un grupo de gente trabajando en función de eso. ¿Qué es el trabajo que tienen que hacer? Simplemente los casos que conozcan, llegarle a las familias, hablar con ellos, que nos cuenten, que nos digan qué fue lo que pasó, que vengan aquí a Caracas a la Fiscalía a declarar, porque está una serie de fiscales que la fiscal general puso a la orden de todos estos casos para que vayan allí y denuncien su caso para poderlo trabajar, porque si no lo conocemos es difícil, ¿no? Y los consejos comunales, reconstruyendo la historia de sus comunidades, van a poder recomponer eso, ¿no? La comuna, nuestras comunidades campesinas, es vital. Yo creo que sí vamos a lograrlo con la ayuda de todos. Tenemos que tener conciencia de que dolientes no son solamente los familiares de las víctimas o las organizaciones políticas a las que pertenecían estos camaradas. Dolientes somos todos los bolivarianos, todos los venezolanos, los cristianos, los humanistas, comprometidos con la liberación de nuestro pueblo. Esta ley tiene algo muy interesante, Blanca, y es que en la mayoría de los países donde se crearon la Comisión por la Verdad y la Justicia, generalmente crearon una caparazón para proteger a los ejecutores de esos crímenes a través de beneficios procesales, a través de indultos, amnistías que se pudiesen dar a los ejecutores. Esta ley no permite el beneficio procesal de funcionarios ni civiles, ni militares, ni de seguridad del Estado que hayan ejecutado este tipo de delitos, y establece un recurso extraordinario de revisión constitucional que permite que cualquier sentencia firme, cualquier cosa juzgada, pueda volver a ser revisada por la Sala Constitucional si apareciesen nuevos elementos, nuevas pruebas fehacientes. A petición del Ministerio Público pudiese reabrirse cualquier caso
sea ya en sentencia firme, cosa juzgada, para lograr de nuevo investigar y que se determinen las responsabilidades. Pero aquí es importante que todos pueden aportar, porque seguramente en medio de lo que era una política de Estado, soldados apenas capturados, porque hay que ver reclutados, participaron en hechos como estos, siendo víctimas también de la violencia. Eran víctimas. La posibilidad de que ellos hablen y que no sientan que eso es ya una amenaza. Es decir, ellos también fueron víctimas de un proceso de violencia planificado por un Estado terrorista. Así es. Entonces, la posibilidad de que estos soldados que estuvieron involucrados a partir de que forzados participan en una acción de violencia, porque nadie quiere participar de la violencia, porque nadie quiere la muerte del otro, sino los grandes intereses que necesitaban impedir la lucha de un pueblo. Pero y hay casos testimoniales de 27 y 28 de febrero donde a los soldados se les dijo dispare a todo lo que se mueva. Soldados que eran traídos de un lado para otro y que tenían que disparar a lo que se moviese. Y era una mujer embarazada bajando por las escaleras de la muerte, ahí en Petare. Lilian. Sí, un soldado, lo que pasa es que no pudo salir en la película. Él me decía que los llevaban y les decían, allá están disparando, disparen. O sea, ni siquiera lo dejaban pensar si estaban disparando o no desde allá, sino que de una vez los ponían a disparar. Por eso tenemos que considerar el hecho de que no es que todo, es decir, es que debe haber un proceso, porque justamente el perdón está en el reconocimiento y en el arrepentimiento. Es decir, habrán jóvenes como estos que participaron como soldados el 27 y el 28 de febrero que tienen la posibilidad de reivindicarse y de transformar esa historia que los marcó en el momento que denuncian también de lo que fueron víctimas. Y sacarse de adentro eso, traumas terribles. De decidir en ese momento. Hay personas que participaron en eso que por años no pudieron dormir porque saben que le dispararon. Así es. A seres humanos indefensos, niñas y niños también. Es decir, se disparó con .50 contra los bloques del 23 de enero. Entonces, esto no es el espíritu de la retaliación y de la venganza, es el de la verdad y de la justicia. Verdad hasta para quien empuñó el arma, pero que también fue víctima de un plan sistemático de violencia donde el Estado era un apéndice del imperio norteamericano. De hecho, a nosotros no nos mueve el odio ni el rencor. Nos duele el dolor de mucha gente, pero no nos mueve en ningún momento el rencor ni la venganza. No es nuestro objetivo. En realidad no es nuestro objetivo. Me decían, nosotros teníamos lo de la juramentación, sería bueno sí que lo pasáramos. ¿Da chance? No da chance. Si no da chance, no. ¿Sí le vamos a meter? Bueno, me gustaría, Lilian, porque tú estás haciendo un trabajo, tú de alguna manera lograste recomponer esa memoria del 27 y el 28 que también había sido borrada. Inmediatamente los medios de comunicación, el señor director de Radio Caracas, pero todos juntos dijeron ha triunfado la democracia. Tú lograste recomponer con ese documental lo que fue esa experiencia y ahora estás haciendo un trabajo por estos alzamientos de los indignados en el mundo. Esto que pasó en Venezuela hace 24 años, la rebelión de un pueblo contra el Fondo Monetario, contra el neoliberalismo, contra ese modelo que niega la vida, hoy se levantan pueblos en toda Europa, en los Estados Unidos, en el mundo entero en contra de ese modelo. Brevemente quisiera un comentario. Bueno, recordar que el 27 de febrero lo correalizamos con Luciana Magna, que estuvo también en las calles conmigo en muchos momentos, ¿no? Yo creo que, bueno, es importante no olvidar el pasado, no olvidar todo lo que ha costado, en donde estamos en este momento acá, y no olvidar tampoco nunca los objetivos que tenemos al crear este proceso y al tratar de llegar a donde llegamos, porque si perdemos los objetivos nos convertimos en lo que ellos se convirtieron en un momento dado, ¿no? Sí, yo creo que el 27 de febrero está sucediendo en Europa y cada vez que uno la proyecta allá la gente se le revuelve la vida, ¿no? Porque de alguna manera se sienten identificados con las cosas que pasaron aquí hace 20 años. Lo que pasa es que aquí fue un episodio mucho más violento y allá la violencia se la están dando a cuentagotas, pero es una violencia terrible. La gente que se suicida porque le quitan la casa, la gente que va a dormir en la calle porque ya no tiene hogar. O sea, todas esas cosas están pasando y yo creo que Venezuela
y en Latinoamérica en general, pero Venezuela en particular por la manera en que reaccionó contra eso y la manera en que luego, 9 años después, estaba instaurando una nueva posibilidad de proceso, tiene mucho que decirles a los europeos. Y los europeos tienen mucho que contarles a las personas que todavía creen que el camino es el neoliberalismo, que el camino es acabar con el proceso y agarrar otra vía. Y ese modelo neoliberal era que pretendía el candidato de la derecha en aquel momento, sí. Capriles, de volver a imponer en el país. Por eso los diputados de la derecha en el Parlamento, que justifican todas estas acciones, lo reivindican y justifican todas estas acciones represivas y de violencia contra nuestro pueblo. Es más, dicen, es que el 27 y 28 fue una cosa organizada, es decir, merecían la muerte 3.000 hombres, mujeres, niños, a partir de la necesidad de implementar ese modelo. ¿Vamos a cerrar con ese? Ay, no, qué horrible. No nos queda casi tiempo, pero yo quiero cerrar antes con el tema de la alegría, porque también la reivindicación de la historia, de la verdad y de la vida es fundamental como un acto también de dignificar la alegría. Nosotros... Yo siento, para mí fue una lección gigantesca conocer a la madre de Noel Rodríguez y verla ahí cantando, gritando las consignas y el hecho de tener ahí a su hijo era también un logro, una victoria. Ella fue consecuente con la lucha de su hijo. Entonces yo quisiera como un mensaje final para entender cómo este paso hacia la justicia, hacia la verdad, nos va a permitir seguir en el rumbo de la paz, de la democracia, de la alegría, de la vida. Los venezolanos y venezolanas, camaradas, compatriotas que sembraron su sangre por la liberación de nuestro pueblo, hoy esa lucha no quedó en vano. Esa lucha nos abre esperanzas, nos abre todo un camino para seguir avanzando por ese camino, como lo dijo el camarada Argimiro Gabaldón. Este camino es muy difícil, pero es el camino y que nos toca hoy transitar. Y esto, por supuesto, nos da fuerza para que podamos transitar ese camino y podamos seguir avanzando por la lucha por la liberación nacional. Medio minuto, Tatiana. Solamente te voy a decir, como decía Argimiro, que nosotros somos la vida y la alegría en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Lilian. No, lo que había dicho, no olvidar lo que ha costado llegar a donde estamos, no olvidar a los muertos pasados y no olvidar el futuro que estamos creando y no perder ese norte que es nuestro sur. Ese sur. Nosotros íbamos a cerrar porque detrás de tanto de Tatiana como de Yul hay fotografías de esos desaparecidos que nunca más van a volver a ser anónimos. Van a convertirse en parte de nuestra historia, en un aliciente, en una bandera para seguir la lucha. Íbamos a cerrar con un musical, una canción de Ali y esas imágenes, pero queremos cerrar con la juramentación y habrá otro momento para poder poner esas fotografías que forman parte de la historia de lucha y de vida de nuestro pueblo. Vamos a cerrar con la juramentación por parte del vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, a quien le damos un solidario saludo ante el sensible fallecimiento de su madre, a toda la familia Cabello, y bueno, tiene que ser esa experiencia también de recuerdos, de vida, de familia, un aliciente para seguir en la lucha por la patria que queremos para nuestros hijos, grande y bonita. Hasta la próxima. Ciudadanos y ciudadanas, integrantes de la Comisión por la Justicia y la Verdad, juran ustedes ante Dios, ante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ante nuestro glorioso y revolucionario pueblo, garantizar el derecho a la verdad, esclarecer los crímenes, desapariciones, torturas y otras violaciones de los derechos humanos con el fin último de sancionar a los responsables de los delitos de lesa humanidad producto de la aplicación de políticas de terrorismo de Estado por la cual fueron asesinados, ejecutados, torturados, encarcelados y perseguidos militantes revolucionarias y revolucionarios, luchadores y luchadoras durante el periodo 1958-1998, por el hecho de oponerse a medidas neoliberales, imperialistas, que ocasionaron hambre y desolación en nuestro pueblo, quien tuvo que pagar la bancarrota de un gobierno arrodillado ante el imperio y los organismos multilaterales del capitalismo. ¿Lo juran? ¡Lo juramos!
CIPSI, comunicación más humana, más incluyente, más allá de los medios. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia.